Bueno, muy buenos días. Entonces, en la última clase nosotros descubrimos que hay ciertas cantidades que se conservan, tal como se conserva, por ejemplo, la carga. Y pues digamos que hay un dibujo que nosotros vamos a asociar con, con esa conservación, ¿listo? Y el dibujo se repite para las demás leyes de conservación y además del dibujo está una ecuación que digamos que expresa lo que está en el dibujo que también es la misma. La primera, la primera parte pues es entonces, aquí nosotros tenemos una cierta densidad de carga, ρ, que puede cambiar en el tiempo. Y esta densidad de carga, digamos que está delimitada por un cierto volumen. Este es el volumen que delimita esa densidad de carga. Ahora, si nosotros, digamos que aunque allí hay una distancia fuerte, nosotros sabemos que lo que se quiere decir es que básicamente la densidad, perdón, esta superficie del volumen es lo más pegado a la densidad que se puede. Pero pues bueno, nosotros lo hacemos así para poder, digamos, hacer una pequeña distinción, para dar a entender que la densidad de carga está completamente contenida en ese volumen. Ahora, si nosotros hacemos un seguimiento a esa densidad de carga, es posible que esa densidad de carga esté cambiando en el tiempo. Y eso se debe a que hay partículas cargadas que atraviesan esta superficie. El flujo de la densidad de carga, el flujo de la densidad de partículas, lo llamamos J, que es la densidad de corriente. ¿Listo? Y la ecuación correspondiente a este evento dice que si hay una divergencia en la densidad de corriente, y recuerden que la divergencia hace referencia como a las emanaciones, ¿cierto? A las fuentes de densidad de corriente. Esa fuente o esa densidad de corriente está a expensas de que se disminuye la cantidad de carga o la densidad de carga que está encerrada en el volumen. Y esa es la forma de expresarlo. ¿Listo? Luego de eso, nosotros vimos que si nosotros calculábamos el trabajo hecho sobre un cierto sistema electrodinámico, llegábamos a una expresión muy similar a esta expresión, a que si nosotros teníamos un sistema electrodinámico y sobre ese sistema electrodinámico un agente externo realiza un trabajo, entonces la cantidad de trabajo que se hace o que haría ese agente externo por cada unidad de tiempo es igual a menos el cambio en el tiempo de la integral sobre el volumen de 1/2 epsilon 0 e cuadrado más 1/2 mu sub 0 b cuadrado de b menos la integral sobre la superficie, que es la frontera de ese volumen B, de 1/mu sub 0 e cruz B punto dA. Y si no hay un agente externo, ¿cierto? Si no hay nadie que realice ese trabajo, nosotros llegábamos a lo siguiente. Primero que todo, a que esta expresión de acá la vamos a llamar U, y U es como una densidad de energía,
Y vamos a colocar aquí otra definición, como definición, 1/mu sub 0 E cruz B, lo vamos a definir que eso es S, que lo llamamos el vector de Poynting, nos da entonces que lo que está allí escrito, claro, metiendo esta derivada dentro de la integral y todo ese tipo de cosas, nos da que si yo veo que hay un flujo de energía emanando del volumen a través de la superficie que lo bordea, es a expensas de la disminución de la energía almacenada en ese volumen, o la densidad de energía almacenada en ese volumen. Entonces, básicamente el dibujo es el mismo. Nosotros aquí tenemos una cierta energía, una densidad de energía U, ¿no? Que está dentro de un cierto volumen V, y de nuevo el dibujo vuelve a ser el mismo. Y si yo veo que hay un flujo de energía y ese flujo de energía es caracterizado por este vector S, tal cual como la densidad de corriente, ese es un flujo de energía, ¿cierto? Un flujo de densidad de energía. Entonces, y yo veo que tiene como si esto fuera una fuente, o sea, hay emanación de energía de dentro de ese volumen, entonces es porque la densidad de energía que hay dentro de ese volumen se está disminuyendo. ¿Listo? Y eso fue lo que nosotros vimos la última vez. Entonces vamos a considerar ahora mismo un ejemplo. ¿Listo? Veamos a ver qué quiere decir eso. Un ejemplo de algo que ya nosotros hemos visto, ya lo hemos trabajado de alguna forma. Hemos obtenido unos resultados, entonces podemos comparar con lo que nosotros ya hemos trabajado. Imaginémonos que nosotros tenemos un alambre por el que circula una cierta corriente. Entonces aquí tenemos un alambre, pero él tiene un tamaño finito. Listo, ahí está. Y vamos a poner el eje del alambre. Entonces aquí viene este, es el eje Z, usualmente que nosotros tenemos. Y imaginémonos pues que hay una diferencia de potencial. Aquí digamos, esto tiene una longitud L y ponemos una diferencia de potencial. Hay una cierta diferencia de potencial que es delta V entre los dos extremos de este alambre de longitud L. Entonces nosotros podemos calcular que debido a la diferencia de potencial existe un campo eléctrico que es delta V sobre L. Y vamos a poner ese campo eléctrico que ya sabemos que va al interior del alambre, así. Ese es el campo eléctrico que hay y ya está. Entonces ese campo eléctrico por ley de Ohm pues va a generar una densidad de corriente J. ¿Listo? Entonces ahí tenemos que dentro de ese alambre hay una densidad de corriente J y vamos a poner que tiene un radio R. Muy bien. Ahora veamos, vamos a mirar, nosotros ya sabemos que la superficie que tenemos que hacer es
la que contiene las cargas. En este caso, vamos a poner allí un volumen que sería básicamente como el caucho aislante que contiene el alambre. ¿Listo? Entonces voy a ponerlo acá, justo sobre la superficie de este alambre. Vamos a considerar como el caucho que contiene el cable. ¿Listo? Esa es mi superficie, justo envolviendo el alambre. Entonces yo quiero calcular allí, primero que todo, si hay un campo magnético. Entonces, pues para calcular el campo magnético, yo hago un circuito de Ampere, ¿cierto? Nos imaginamos aquí un circuito de Ampere, C, ¿sí? Que realmente, bueno, puede tener un radio R. El radio de este circuito de Ampere es un radio R de esa R curva que, porque estamos en coordenadas cilíndricas, y yo sé que B, la integral sobre el circuito cerrado de B punto de L, es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Y pues vamos a imaginarlos que la integral sobre la superficie S, y este C es eh, el borde de esa superficie, que es la sección transversal del alambre, de J punto de A es igual a I. Eso quiere decir que aquí está yendo una corriente I, en últimas, es la corriente que está viajando. ¿Listo? Entonces esto es igual a mu sub 0 I es la corriente encerrada para R mayor o igual que R, ¿cierto? Y de este lado yo tengo que esto es B por 2 pi R igual a mu sub 0 I, de manera que el campo magnético es igual como vector a mu sub 0 I sobre 2 pi R en la dirección de phi, según como tengo definido todo allí. Naturalmente que al interior del volumen que estoy trabajando hay campo magnético, pues habría que calcular cuál es, digamos, proporcionalmente la cantidad de, de corriente que está pasando, asumiendo, por ejemplo, una densidad de corriente uniforme, pero pues por ahora no nos interesa porque vamos a mirar sobre la superficie. Entonces, eh, en la superficie del alambre. Entonces pongamos aquí pongámosles primas acá para decir que ese es, digamos, otra cosa. Y estamos trabajando en la superficie del alambre, ¿no? Entonces, en la superficie del alambre, yo quiero calcular cuál es el valor de este vector S. Es decir, quiero ver si hay un flujo de energía del interior del alambre hacia el exterior. Voy a pintar aquí el campo magnético. Y lo que me da es que el campo magnético, si va como phi, es porque él circula alrededor del alambre. ¿Listo? Ahí está el campo magnético que como que circula alrededor del alambre. En el interior del alambre también vamos a tener un campo magnético, pero estamos sobre la superficie. Entonces, si nosotros analizamos un pedacito de la superficie, voy a borrar el lado derecho, disculpe. Voy a borrar entonces el lado derecho. Entonces nosotros voy a tener como una lupa aquí. Voy a mirar aquí qué es lo que está pasando. Y yo lo que tengo es el borde
de mi alambre, ¿cierto? Dentro del alambre e incluso sobre la pura superficie, yo voy a tener un campo eléctrico E en esta dirección. Y sobre la superficie, que es la que me interesa, yo voy a tener un campo magnético que circula, ¿cierto? Pero sobre esa parte de la superficie, pues aquí yo tengo también la densidad de corriente J. Entonces, en este caso, yo tendría un campo magnético que sale del tablero. Yo aquí tengo un campo magnético que tiene esta forma saliendo del tablero. Eso quiere decir, recordando la definición del vector de Poynting, S, que significa un flujo de energía, el flujo de energía. Yo podría calcular el vector de Poynting y el vector de Poynting, ¿cómo es? Entonces me da E cruz B, ¿cierto? Me da un vector de Poynting que va hacia abajo. Entonces yo tengo acá un vector de Poynting así, S, S, S. Es decir, da como hacia el interior, del mismo tamaño siempre, como hacia el interior del material. ¿Listo? Entonces, pues miremos cuál es el valor de ese vector de Poynting. Entonces, S, que va a ser la magnitud, porque allí, pues, el campo eléctrico y el campo magnético son ortogonales. Yo tengo que es igual a 1 sobre mu sub 0, el valor del campo eléctrico que tengo que es la diferencia de potencial sobre lo largo que tenga ese pedacito de cable que estoy considerando, por el campo magnético, que lo tengo aquí, mu sub 0, y sobre 2pi y el radio de ese alambre. ¿Listo? Y esto lo puedo escribir mu sub 0, se me va con este mu sub 0 y me queda la diferencia de potencial por la corriente sobre 2pi r por L. ¿Listo? Esa es. Ahora, eso es en cada punto, el vector. Entonces yo quiero hacer la integral sobre toda la superficie de lo que está sucediendo. Entonces yo quiero saber cuál es la integral sobre la superficie S, que es este cilindro aquí que está en morado, de ese punto de A. Bueno, entonces, primero que todo, en las tapas laterales, S iría como en la misma dirección hacia adentro, mientras que en la tapa lateral, A, ¿sí? Digamos, yo estoy considerando aquí una tapa lateral, el vector de Poynting apunta como hacia el centro, ¿cierto? Porque tiene esta forma así, mientras que el elemento de área apuntaría así. Es decir, que en las tapas, la contribución al flujo de energía a través de la superficie es cero. Y nos queda solamente como el caucho que envuelve el alambre. Entonces, ese punto de A sería igual a el valor de S, que sobre la superficie es una constante, delta V por I sobre 2pi r L, y lo multiplicaría por la superficie total del cilindro sin las tapas. Entonces sería lo largo del cilindro L por el perímetro del círculo, que es 2pi r. Ahora, si nos damos cuenta, esto se va con esto y me queda que esto es delta V por I, que es la corriente, que ya nosotros habíamos visto que eso es justamente el valor de la potencia radiada por un alambre que tiene una corriente
por la ley de Ohm también. Eso quiere decir que nosotros vemos aquí que hay una consistencia entre lo que habíamos visto antes y lo que nosotros estamos trabajando ahora. ¿Alguna pregunta? Profe, a mí no me quedó del todo claro la... Entiendo que en las tapas se cancelen, pero no en el medio veía como que se cancelaba igual, pero Y según en dices, el, no, no lo veo del todo. aquí, o sea, imagínate el cauchito que envuelve el alambre. ¿Estamos de acuerdo? Aquí. Sí, Entonces, en las dos tapas laterales, ¿estamos de acuerdo que el flujo es cero? sí, Listo. Entonces me queda, si yo lo pinto acá, yo tengo aquí un vector de pointing así y aquí un vector de pointing así, ¿cierto? ujú, Y bueno, yo tendría un dA que viene aquí así porque va hacia afuera. ¿Estamos de acuerdo? sí, Entonces, que ya es paralelo. son antiparalelos. Aquí me da un signo menos, pero ese signo menos, esta es la energía que, recuerda que en este P que nosotros calculábamos por allá, era la energía que alguien tiene que poner, ¿sí? Ujú, Y ok, aquí entonces me haría que la energía que ese alguien tiene que poner sería negativa. Eso quiere decir que el sistema es el que radia. ok, ¿Listo? Ese signo, por eso ese signo. ¿Sí queda claro lo del signo? sí, pues más o menos lo tengo. Sí, recuerda que cuando nosotros empezamos el cálculo, por allá que yo tenía este dw dt, esa era la energía que debía poner o la potencia, para ser más correctos, la energía por unidad de tiempo, que tenía que poner un agente externo para hacer que el sistema electrodinámico se comporte como sea que se esté comportando. ¿Mm? Ujú, Cuando yo calculo esto, esa energía del agente externo me da negativa. Es decir, que el agente externo no está poniendo energía, sino que la está sacando del sistema, ¿sí? Quien sí, está poniendo aquí la energía es quien mantiene esta diferencia de potencial B, que eso es una fuerza electromotriz. Alguien más está haciendo eso, pero sí. ese no es nuestro análisis ahora. Pero entonces, ya por ese motivo, yo lo debo poner en este caso como menos y se va a cancelar con el menos que nos sale pues, del análisis que hicimos de, bueno, de que el flujo sea antiparalelo. Sí, aquí exactamente. Nosotros lo que estamos calculando es cuánta energía está saliendo del sistema. ¿Listo? Vale, listo. Entonces, en estas tapas laterales, digamos que aquí yo estoy justamente sobre el cauchito también. El vector de Poynting es así. Ya vimos que antiparalelo, pero es como radial. Aquí iría N. ¿Estamos de acuerdo? Ujú, Y sí, si yo lo calculo, tiene este valor, porque yo conozco el campo eléctrico y conozco el campo magnético. Y el campo eléctrico va aquí en la dirección Z. ¿Listo? Y Z y phi son ortogonales por definición. ¿Listo? Entonces me da este valor. Ahora, ujú, cuando yo sumo sobre toda la superficie, me doy cuenta que es la diferencia de potencial por la corriente, que ya nosotros habíamos obtenido previamente ese resultado cuando decíamos cuál debería ser la fuerza electromotriz que debe hacer un agente externo para mantener una corriente I en el sistema cuando hay una diferencia de potencial B. Nos dio que era justamente esto. Eso quiere decir que una vez el sistema esté transportando esa densidad de corriente, alguien debe mantener esta diferencia de potencial para que las cargas sigan moviéndose. Alguien debe hacer esa energía electromotriz y esa energía electromotriz se disipa a través de las paredes del alambre, radiando este mismo valor de energía. Eso es lo que estamos nosotros diciendo. Que nosotros hablábamos del el bombillo incandescente. Entonces alguien tiene, que sería la central eléctrica, poner la diferencia de potencial para que fluya la energía y
En el sistema estacionario, pues si es estacionario, eso quiere decir que la energía que está dentro del sistema se mantiene. Pero si yo le estoy poniendo energía, esa energía se debe disipar y se disipa como este flujo de energía en las paredes, que en ese caso pues ese alambre no tiene paredes y lo único que puede hacerlo es emitirlo como pues luz. Esa es la energía. Entonces, esa es, digamos, la conservación de la energía. Alguien en la planta eléctrica, un generador, una caída de agua, una pila o 100 pollos corriendo en bicicletas, lo que sea, mantiene la fuerza electromotriz y recuerda que la fuerza electromotriz realmente es una energía y esa energía se convierte en luz, ¿sí? Que es disipada, o sea, esta energía es disipada por el cable. Puede ser por calor si tiene contacto térmico, que hablábamos, porque la importancia de que en la burbujita en la que están los focos antiguos esté al vacío, de manera que no hay contacto térmico y la única posibilidad de radiar la energía sea por luz. Entonces, si hay contacto térmico, se calienta, que es lo que sucede, por ejemplo, en una plancha de estas que se calienta.